Bueno, empecemos la clase del día de hoy. Como les decía, en esta clase vamos a estudiar la política exterior argentina durante los años de inestabilidad institucional. Este periodo va a ser el periodo comprendido entre 1955 y 1983, solo que en esta clase vamos a alcanzar a ver hasta 1976 y la que viene vamos a ver el periodo de la última dictadura cívico-militar. Este periodo justamente se va a llamar de inestabilidad institucional porque va a ser un periodo donde oscilan permanentemente gobiernos militares y gobiernos civiles, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando vimos el texto de Figari sobre los vaivenes de la política exterior argentina, este periodo es catalogado por el autor como de dualismo, porque el autor plantea Figari que durante este periodo, el de 1955-1983, la política exterior osciló entre gobiernos más occidentalistas que preferían o de alguna manera priorizaban las relaciones con los Estados Unidos y gobiernos de tipo latinoamericanistas de alguna ¿Profe? manera. ¿Profe? Sí. ¿Hola? No se escucha, parece que bloqueó la señal. Profe, apagó el micrófono hace como 2 minutos. Perdón, estaba hablando un montón Sí, y... mímica. Bueno, vuelvo. No, le tiene los labios. Perdón, ahí vuelvo desde el principio. Yo me emocioné hablando. Todavía no leo labios, profe. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ahora sí. Ay, perdón. Bueno, yo empecé con la clase con todo y no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Gracias por hacerme escuchar. Vuelvo entonces. Entonces les decía, en esta clase lo que vamos a ver es la política exterior argentina durante los años de inestabilidad institucional, o sea, el periodo comprendido entre 1955 y 1983. Solo que hoy vamos a ver solamente hasta 1976. La próxima clase vamos a ver el periodo de la última dictadura cívico-militar y vamos a hacer un repaso por ahí de las cosas que quedaron como con dudas y demás de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, como les decía, este periodo va a ser como catalogado como de inestabilidad institucional y si ustedes recuerdan el texto de Figari, el de los vaivenes de la política exterior argentina, es clasificado como un periodo de dualismo. ¿Por qué dice esto el autor? Porque plantea que va a ser un periodo donde se oscile entre gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos y en esto también en gobiernos más orientados a su política exterior de tipo occidentalista, o sea, principalmente orientados hacia los Estados Unidos, y gobiernos que tengan una política exterior de tipo latinoamericanista. Entonces, lo que plantea Rapoport es, desde 1955 a 1983, el país debate su política exterior entre latinoamericanistas y occidentalistas, entre gobiernos civiles y gobiernos militares. Estos gobiernos civiles tienen justamente la característica de estar fuertemente condicionados no por la política interior, por la política exterior, y ratifican en mayor medida su adhesión a las premisas latinoamericanas, mientras que los gobiernos militares son fuertemente liberales y se consideran parte del mundo desarrollado occidental. En este sentido es importante analizar y comprender el papel central que adquieren las Fuerzas Armadas en toda la vida política de este periodo, ¿no? Porque van a ser por momento la fuerza gobernante, por momento la fuerza que pone en pugna a los gobiernos democráticos y por momentos, ¿no? La fuerza que lleva adelante los procesos de golpe de Estado. Entonces, ahí vamos a analizar eso, la centralidad de las Fuerzas Armadas en todo este periodo. Para hacer como un pantallazo general y tener en cuenta qué pasó durante este gran periodo que vamos a estudiar, que son varios años, 1955-1983, tenemos en primer lugar
la Revolución Libertadora que se extiende desde 1955 a 1958, que fue justamente el golpe militar que depuso la presidencia de Perón, encabezado por Lonardi y en segundo lugar por el presidente de facto Aramburu. En 1958 se llaman a elecciones, asume Frondizi, hasta el año 1962, que se produce otro golpe de Estado, que yo lo puse como en un, no sé si se nota, como en un naranja más clarito, asume Guido, porque en realidad Guido era un civil que asume en un contexto de golpe de Estado. O sea, esto de alguna manera con la idea de demostrar, digamos, institucionalmente que continuaba la vida democrática. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar que este presidente asume a través de un golpe de Estado. Él era presidente del Senado. Después, en 1963, nuevamente elecciones, ganan las elecciones Ilia, y su periodo de gobierno se extiende hasta 1963. Después, en 1966, nuevamente un golpe de Estado encabezado por Onganía. Este golpe de Estado se hace llamar la Revolución Argentina y se extiende hasta 1973. Sí, Lucio. No, que hay un temita. Veo que se abrió un nuevo periodo para la inclusión de la materia. Ajá. Así que hay un nuevo listado de alumnos para que lo actualice a su listado que ya tienen la asistencia. Sí, no me lo mandaron, por eso no lo actualicé. Ya voy a insistir que me manden eso, así no se preocupen. Entonces les decía, después de la Revolución Argentina empieza un nuevo periodo corto también democrático, con el gobierno de Cámpora, posteriormente de Lastiri, posteriormente de Perón y Martínez de Perón, hasta el año 1976, que hay nuevamente un golpe de Estado que se titula, o sea, se autodenomina, mejor dicho, Proceso de Reorganización Nacional, que va desde el periodo 1976 hasta el periodo de 1983, que este va a ser el periodo que vamos a ver la clase que viene. Entonces, si tenemos que clasificar o caracterizar, mejor dicho, a este periodo, lo vamos a llamar de inestabilidad institucional, porque como les decía, es un periodo que se caracteriza por el péndulo político, porque se suceden gobiernos dictatoriales, dictaduras militares, que justamente eran los que expresaban los intereses económicos dominantes y eran incapaces de alguna manera de generar consenso social extendido y estable, y a la vez también gobiernos democráticos que eran elegidos en contextos de proscripción política, ¿no? Que justamente su característica principal de estos gobiernos democráticos era que eran gobiernos muy débiles y que estaban sujetos a presiones de la fuerza militar. Entonces, todo esto se da en un proceso caracterizado por el conflicto social, surgido, ¿no?, en una Argentina semi-industrializada, que justamente tenía... Ay, están entrando alumnos, a ver. Les decía, entonces, todo esto, digamos, sucesión, este péndulo político, se da en un proceso de conflicto social emergente, justamente como consecuencia de una Argentina semi-industrializada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el eje de la economía modelo era justamente la industrialización mercado-internista. Aunque ya vamos a ver que había intereses que buscaban que se siga favoreciendo el sector agroexportador por sobre el sector empresarial. Entonces, los gobiernos de facto tienen las características de que justamente la centralidad de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina. En este periodo va a ser frecuente que se hable de partido militar. Este partido militar que concentra justamente el poder del Estado y a la vez también se convierte en un brazo político, un brazo ejecutor político, podemos decir, de aquellos sectores que concentraban poder económico y poder social, como por ejemplo el sector
agroexportador, ¿no? O, por ejemplo, también algunos sectores empresariales. Entonces, característica también de este periodo es que la política que lleva adelante este partido militar, o sea, tanto las políticas económicas como sociales, como también la política internacional, de alguna manera se vuelve incompatible con la vigencia de la Constitución y el funcionamiento normal de las instituciones. Tenemos que tener en cuenta una de las primeras medidas que desarrolla esta revolución libertadora, el golpe de Estado, a partir del golpe de Estado, es derogar la Constitución peronista, la Constitución que, ¿se acuerdan? La clase pasada decíamos, a ver, esta Constitución del 49, de 1949, tiene como características fundamentales el reconocimiento de derechos sociales, distinto a la matriz constitucional que se había consagrado en 1853, que era de corte totalmente liberal, ¿no? Entonces, en este sentido, la Constitución del 49 es importante a nivel histórico y a nivel también, obviamente, normativo, ¿no? Porque reconoce derechos colectivos, porque reconoce derechos sindicales, derechos laborales, derechos, como les decía, sociales, de la seguridad social, entre una serie de derechos de tipo sociales, y muy importante. Que lo que hace justamente la revolución libertadora del 55 es reformar la Constitución en el año 1956 e incorporar un solo artículo, que es el 14 bis, donde hace un concentrado de todos estos derechos, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que pese a que el peronismo estaba proscripto, pese a que Perón estaba prohibido, la figura de Perón y las conquistas sociales que de la etapa anterior fueron muy importantes, y bueno, y no era algo que iban a renunciar fácilmente los sectores, por ejemplo, trabajadores o los sectores de obreros, ¿no? Los sectores que se vieron beneficiados por este tipo de medidas. Entonces, durante este periodo también se produce un cambio en la matriz y en el modelo de desarrollo, porque justamente se empiezan a desplegar políticas de tinte y de matriz totalmente liberal y surge esta idea, ¿no?, de reinsertar a la Argentina en el mercado mundial, en el sentido justamente de favorecer los intereses o los oligopolios agroexportadores y también al capital extranjero. Tengamos en cuenta, ¿no? La clase anterior hablábamos, por ejemplo, de que el peronismo no había accedido a los acuerdos de Bretton Woods, al formar parte del sistema financiero internacional, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Sin embargo, en este periodo es una de las primeras políticas que se lleva adelante. Sigo. Entonces, algunos de los principales objetivos de este periodo tienen que ver con consolidar el poder coercitivo del Estado. Entonces, de esta manera, estoy hablando principalmente de los gobiernos militares, ¿no? Ahí tengan en cuenta esto. Porque si bien el título estaría como incorrecto, inestabilidad institucional es todo el periodo, pero principalmente durante las dictaduras militares lo que se buscó es impedir la expresión de los sectores contestatarios, de los sectores populares. Entonces, de esta manera, lo que se buscaba hacer es clausurar cualquier tipo de expresión de voluntad popular, suprimiendo lo que serían libertades democráticas, garantías constitucionales. Por otro lado, un tema muy importante a tener en cuenta en este periodo es la proscripción del peronismo, ¿no? Y estrategias para retrotraer sus reformas sociales y debilitar también el poder sindical. Esta mañana me preguntaban qué significaba que el peronismo haya estado proscripto. Significaba literalmente que estaba prohibido, o sea, no podía participar en elecciones democráticas, la figura de Perón estaba también prohibida, y lo mismo también cualquier tipo de expresión partidaria de ese sector político, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también, como decíamos en la clase anterior, había surgido un movimiento popular
importante, ¿no? Principalmente protagonizado por sectores obreros industriales y por los sectores medios que también se iban a expresar permanentemente a través de distintas manifestaciones sociales y políticas y buscando de alguna manera que no haya, digamos, retroceso en materia de derechos o garantizando, buscando estrategias para garantizar los derechos conquistados y también para hacer frente a las situaciones de crisis económica que se fueron atravesando en este periodo. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos una pequeña mención a lo que fue el Cordobazo. Por otro lado, otro de los objetivos de este periodo fue el control de las instituciones del Estado sin mediaciones, o sea, de alguna manera lo que buscaban los gobiernos militares fue expulsar las fuerzas proclives al nacionalismo económico, y en este sentido tenemos que señalar, por ejemplo, las políticas desarrolladas por Perón y por Ilia como políticas fuertemente nacionalistas, ¿no? Y de alguna manera, también otra de las cosas que se planteaba era la posibilidad de llevar adelante políticas que planteaban estos autores, más bien, estos presidentes, Perón e Ilia, la posibilidad de llevar adelante políticas industrialistas, pero manteniendo ciertos niveles de autonomía en el plano internacional, porque lo que vamos a ver después es que la política industrialista que se desarrolla durante este periodo va muy de la mano de los préstamos internacionales, del capital financiero internacional, y esto de alguna manera debilita la autonomía. La autonomía, ¿no? Por otro lado, es un periodo que se caracteriza por la desestabilización institucional. ¿Qué significa esto? Que permanentemente hay pugnas entre corrientes, entre sectores militares, en esto que les nombraba recién el partido militar, con sectores civiles y también pugnas dentro de las clases dirigentes. Estas pugnas tienen que ver principalmente con los intereses empresariales y de los terratenientes locales, que justamente de alguna manera motorizan la carrera de las fuerzas golpistas. ¿Esto qué va a significar? Que los golpes de Estado que se dieron en Argentina, y particularmente lo podemos señalar con claridad en el golpe de 1976, estuvo justamente acompañado, impulsado, podemos decir financiado, de distintos modos de apoyo, ¿no? Por estos intereses empresariales y por intereses también de los terratenientes locales. Eso lo podemos ver claramente en nuestra provincia, por ejemplo, con el accionar de la empresa Ledesma durante los años de terrorismo de Estado e inclusive antes, ¿no? En el sentido de ser autor responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos. La responsabilidad de las empresas durante el golpe de Estado fue clara, ¿no? De esto podemos hablar quizás un poco más la clase que viene. Entonces, algunas de las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer para entender este periodo tienen que ver con cuál sería el rumbo de la inserción internacional del país, cuál será el rumbo de la política económica, cuál será la orientación de las relaciones exteriores, porque tenemos que pensar que veníamos de un periodo del peronismo de tercera posición. Los militares entendían que esta postura de la tercera posición que estudiamos la clase pasada había hecho de alguna manera que Argentina se aísle del mundo. Entonces su principal preocupación era la inserción internacional. Pero ya vamos a ver que esa inserción internacional la vamos a poner entre comillas, porque lo que principalmente buscaba era el relacionamiento con todo este bloque occidental. Tenemos que tener presente que todavía nos encontramos en un proceso de guerra fría, ¿no? A nivel internacional. Durante este periodo, y apenas iniciada la Revolución Libertadora, hay un proceso de desperonización,
¿Qué buscaba este proceso? Por un lado, se plantearon, a ver, ¿qué vamos a hacer con Perón? Y había dos opciones, o matarlo o exiliarlo. Entonces se exilia a Perón, el exilio político de Perón, que esto también es interesante para analizarlo en materia de política exterior, porque a partir de ese exilio, en nuestro país rompe relaciones diplomáticas con Venezuela y con República Dominicana, que habían sido los países que en un momento accedieron al exilio, ¿no? Después, otra cuestión tiene que ver con el alineamiento con Washington, o sea, en esto que hablábamos hace rato, nuestro país empieza a alinear su política exterior, a direccionarla directamente hacia los Estados Unidos. Por otro lado, esto del abandono de la tercera posición, porque los militares entendían que esta tercera posición, que había sido como la bandera del gobierno peronista y de su política exterior, también era lo que había causado el aislamiento del país. Por otro lado, los militares creían que era necesario la adhesión al sistema internacional del llamado mundo feliz, pero hablamos de mundo feliz, mundo libre, perdón. Este mundo libre justamente era el mundo occidental y cristiano, ¿no? Pero condice, profe, la equivocación, mundo feliz. Los obreros no eran nada felices, no tal estaban cual, nada felices. Tal cual, pero esta idea justamente de mundo libre fue un acto fallido, ¿no? De la idea de mundo libre, el mundo occidental y cristiano. En este periodo, por ejemplo, nuestro país pasa a formar parte del Club de París a través de la firma del Acta de París, y como les decía, una de las principales medidas es la proscripción del peronismo. No sé si ahí pueden ver esta imagen que les puse de boletín oficial. Dice, prohíbase el uso de elementos y nombres que lesionaban la democracia argentina. O sea, en esta concepción, ¿no? O sea, la dictadura militar planteaba que el peronismo lesionaba de alguna forma la democracia argentina. Y este graffiti que les puse ahí arriba me pareció interesante porque dice, justamente si lo leen, los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la libertadora, a la revolución libertadora, o sea, al gobierno de facto. Villa Manuelita no. No sé dónde será Villa Manuelita, pero me imagino que debe ser un barrio popular que justamente se estaba expresando en contra de esta revolución que ahí pone Lucio fusiladora, porque justamente entró, justamente, fue un golpe de Estado muy violento, ¿no? Sigamos. Entró al país, entró el gobierno de una manera... Profe, sí. Villa Manuelita es también como Villa Constitución allá en Santa Fe. Ah, gracias, Lilian. El cordón industrial, claro. el más aguerrido de la resistencia, junto con la CITRAP y todo esto de Córdoba. Bien, gracias por el dato. Porque sí, me imaginaba que podría ser algo así, pero está bueno saberlo. Entonces ahí nos dice Liliana que Villa Manuelita era un sector, digamos, un cordón industrial, sector obrero, ¿no? Entonces, como decíamos, bueno, como les decía, la Revolución Libertadora tuvo como principal objetivo en materia de política exterior sacar del aislamiento a nuestro país, el aislamiento que según ellos había generado esta tercera posición. Por otro lado, otro hecho así como interesante para analizar es la mayor presencia de Argentina en los foros internacionales. En el año 1956, por ejemplo, se ratifica la Carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Otra característica es que se disuelve el IAPI. ¿Se acuerdan que este instituto, el IAPI, lo vimos la clase pasada por la importancia que, si bien había sido creado durante el gobierno de Farrell, tuvo mayor importancia durante el gobierno, mayor desarrollo durante el gobierno de Perón,
y lo que implicaba era que el Estado intervenía directamente en el comercio exterior. A partir de que se disuelve, el Estado deja de intervenir en las acciones de comercio internacional. Por otro lado, como ya les venía diciendo, Argentina se acerca a los lineamientos políticos de política exterior diseñados por Washington y adhiere a los organismos financieros internacionales. Justamente también impulsa la liberación del comercio exterior. Estos organismos financieros internacionales, a través de la adhesión a Bretton Woods, ingresa al FMI y al Banco Mundial. También vamos a ver durante este periodo de revolución libertadora las influencias de corrientes pro-inglesas, pro-europeas, principalmente durante el gobierno de Aramburu. La política exterior, vamos a ver también durante este periodo que la política exterior en el mayor periodo, digamos en casi todo el periodo, es desencadenante de inestabilidad institucional. Lo vamos a ver después también durante el gobierno de Frondizi, cómo la política exterior argentina de alguna manera tuvo una gran influencia en el posterior golpe de Estado. Bueno, como la clase pasada les había puesto una nota de La Nación sobre Revolución Libertadora, ahora les sumé una de Clarín. Miren lo que decía el titular de Clarín. El general Lonardi jurará mañana como presidente de la República y es total la tranquilidad en el país. No nos olvidemos que había habido un bombardeo a la Plaza de Mayo, un bombardeo a la Casa de Gobierno, o sea, una situación de mucha violencia, que de la mano de esa situación de mucha violencia llega la revolución libertadora, llega el general Lonardi a ser presidente de la República, ¿no? Lo mismo el titular de La Nación, en medio del indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró ayer el general Lonardi. A nivel interno, lo que sucede también, por ejemplo, es que Aramburu tenía la idea de devolver al país un gobierno civil estable y encauzar de alguna manera las Fuerzas Armadas que habían sido desarticuladas por el gobierno de Perón. Otra de las características que pasa a nivel interno es que se convoca a Raúl Prebisch para el plan económico, esto no también con esta idea más desarrollista. La figura de Perón, esto como les decía, a pesar de la proscripción de Perón, del exilio de Perón, de la proscripción del peronismo y demás, la figura de Perón seguía teniendo un rol central, o sea, seguía siendo muy importante a nivel interno y también a nivel externo. Y en esto es importante tener en cuenta que el capital político del peronismo hizo de alguna manera, a partir de las alianzas que se hizo con Frondizi, que Frondizi pudiera ganar las elecciones. Pasemos ahora al gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi, que se extiende entre 1958 y 1969, Frondizi llega al poder, al gobierno, justamente a través de elecciones democráticas que se desarrollan en 1958. Logra el apoyo del peronismo proscripto, como les decía, y gana las elecciones. Sin embargo, como ustedes sabrán, y esto lo deben haber estudiado en algún momento en historia, Frondizi era desarrollista. Sus políticas eran desarrollistas. Sin embargo, tuvo que abdicar a su nacionalismo inicial y orientar las relaciones internacionales hacia los objetivos del desarrollo industrial. ¿Esto qué significa? Que tuvo que buscar atraer capitales extranjeros, consolidar los vínculos con Estados Unidos y adecuar la política económica a los fines de poder lograr esa financiación internacional, porque no era posible avanzar en un desarrollo industrial sin estas inversiones extranjeras. Frondizi entendía la política exterior desde esta idea de coexistencia pacífica y de convergencia de las economías industriales.
Por ese motivo también Frondizi entiende la necesidad, por ejemplo, de afianzar relaciones con la Unión Soviética y con los países europeos, con otros países europeos, ¿no? Otra de las características de la política exterior, ya vamos a ver acá, que resulta conflictiva también la política exterior desarrollada en relación a Cuba. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto de revolución cubana también, y justamente esto va a ser muy problemático para el gobierno de Frondizi y de alguna manera un desencadenante de la inestabilidad política. ¿Por qué? Argentina junto con Brasil procuraban establecer en el continente americano un puente mediador frente a la hostilidad de Washington respecto a la Revolución cubana. En este sentido, Frondizi entendía que no era lo más conveniente que Cuba quedara totalmente aislada, porque de esa manera solamente se iba a relacionar con la URSS, sino que entendía que Cuba se tenía que seguir relacionando con todo el continente americano. Esta actitud quizás comprensiva, dice Rapoport, hacia Cuba, fue lo que justamente una de las causales de su derrocamiento, plantea él, porque Frondizi se reunió, se entrevistó, por ejemplo, con el Che Guevara en Olivos, y esto trajo consecuencias de mayores tiranteses, mayores pugnas con Estados Unidos. Como les decía, estamos en un contexto de Guerra Fría y la política hemisférica que llevaba adelante Estados Unidos hizo que se enfatice aún más la pugna interna, y fue lo que conllevó a su derrocamiento. Previo a esto, Frondizi había perdido el apoyo del peronismo también y de los consensos entre los sectores populares. Ahí, por ejemplo, sí. Esa fue la época en donde empezaron a generarse, digamos, a escindirse algunos grupos políticos por fuera del peronismo, más revolucionarios, más digamos, con una ideología más profunda y con mirada más desde la Revolución Cubana, más guevaristas. Sí, tal cual. Y aparte también esto no profundizado después, más adelante en el Cordobazo y demás, pero sí hay sectores que empiezan a como no sé si la palabra correcta sería como radicalizarse, pero sí empiezan a inclinarse más hacia la izquierda, por justamente la influencia de la Revolución Cubana. Y ya vamos a ver también que durante este periodo hubo otros hechos a nivel internacional que han sido significativos también para que estas ideas más revolucionarias de alguna manera tomen mayor fuerza. Por un lado, por ejemplo, la Primavera de Praga; por otro lado, el Mayo francés; por otro lado, por ejemplo, bueno, esto ya como un poco más adelante, pero la elección en Chile de Salvador Allende. Entonces sí, es un periodo donde estas ideas que vos decís, o sea, más como orientadas hacia la izquierda, dentro del mismo peronismo empiezan a resurgir, o a surgir con mayor fuerza, ¿no? Entonces, como les decía, estas dos primeras imágenes, miren, la de arriba, Frondizi con el Che Guevara; abajo Frondizi con Fidel Castro, y acá Frondizi con Fidel Castro y otros diplomáticos reunidos. Para señalar algunos de los hitos del gobierno de Frondizi, tienen que tener en cuenta estas cuestiones. Por un lado, la política que se lleva adelante en torno al petróleo. Se hacen una serie de contratos, se firman una serie de contratos internacionales en materia de petroleros, que justamente después en el gobierno de Ilias son anulados. Los acuerdos con el FMI. Otra de las cuestiones que sucede es el acuerdo de Uruguayana entre Brasil y Argentina en el año 1961, tratados limítrofes del Río de la Plata. Hay un periodo de permanentes roces con Chile. Esto vamos a ver que es como una constante también durante este periodo, los roces con Chile. Y lo que ya habíamos hablado en torno a la Revolución Cubana.
Frondizi entendía que no había que alejar a Cuba del sistema interamericano porque eso implicaba la intervención directa de la URSS. Otra de las cosas interesantes que pasa durante el gobierno de Frondizi es el caso Eichmann. En el año 1960, yo esto creo que no se los comenté a ustedes, sí se los comenté a los estudiantes de la mañana, la clase pasada, cuando estuvimos conversando sobre el surgimiento de Naciones Unidas. Hay un libro muy interesante de Hannah Arendt, un libro de filosofía política, principalmente de ética, que se llama el juicio Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Eichmann era un nazi, un jerarca nazi que había tenido un rol fundamental durante el genocidio al pueblo judío, que estaba escondido en Argentina. Estaba escondido en Argentina haciéndose pasar por un trabajador, trabajaba, si no me equivoco, en una automotriz, y justamente a raíz de información que recolecta el Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad, es secuestrado en Buenos Aires y llevado a Jerusalén para su juzgamiento. Hannah Arendt es una filósofa política judío-alemana que ella, habiéndose refugiado del régimen nazi en Estados Unidos, decide ir a cubrir ese juicio de Eichmann en Jerusalén como reportera gráfica del diario New Yorker. Entonces lo que hace Hannah Arendt es desarrollar toda una teoría que justamente es muy interesante en materia de ética y en materia de filosofía política. ¿Por qué? Porque lo que ella plantea es la idea de, ella habla de la banalidad del mal. Dice, los nazis no eran monstruos o seres así monstruosos o con un mal extraordinario, simplemente eran burócratas comunes que en ese entramado burocrático no logran, digamos, tener responsabilidad o hacerse cargo, reflexionar sobre lo que estaban haciendo. La función de Eichmann en el régimen nazi consistía básicamente en firmar autorizaciones para los transportes a los grandes centros de exterminio, ¿no? A los campos de exterminio. Entonces, dice Hannah Arendt, bueno, Eichmann era un burócrata que lo que hacía era obedecer órdenes. Eso no le quita responsabilidad, plantea ella, porque justamente tenía la posibilidad de reflexionar. Y esto se los comento porque es muy interesante para analizar el caso argentino, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se planteaba a partir de las leyes de obediencia debida principalmente. Entonces, bueno, ¿por qué les decía este es un suceso interesante durante el gobierno de Frondizi? Porque Eichmann es secuestrado por el Mossad y llevado a Jerusalén. Ustedes saben que en materia de derecho internacional público, por ejemplo, para juzgar a una persona en otro país, una persona que está en nuestro país, es necesario llevar adelante un proceso judicial, un proceso de extradición, etcétera, ¿no? Entonces, esto no se hizo. Él fue, digamos, de manera clandestina, por así decirlo. Pero es muy interesante. Si quieren ver, hay varias películas sobre esto. Hay una que se llama Eichmann, creo, está en Netflix, y también hay una que Hannah Arendt, está en YouTube. Son muy interesantes las películas. Otra de las cosas que sucede durante este periodo es la firma del Tratado Antártico. Frondizi creía en la necesidad de un mundo globalizado, desarmado, desnuclearizado, ¿no? Entonces firma estas también alianzas para el progreso y, bueno, realiza un viaje a Estados Unidos. Pero lo que es interesante del gobierno de Frondizi también es que él buscaba el prestigio latinoamericano y lleva adelante una serie de políticas de solidaridad, principalmente con Cuba, ¿no? Como estuvimos viendo. Entonces, las características de este periodo las podemos señalar, ¿no? Esta idea del nacionalismo económico. Sin embargo, la actividad industrial genera cierto grado de autonomía económica y política. Por ese motivo era importante el nacionalismo, esta idea de nacionalismo económico que se pudo
Pablo, bueno, dale, no hay problema. Decíamos, el nacionalismo económico como una propuesta interesante en el sentido de generar autonomía tanto económica como política. Sin embargo, esto no es tan posible porque este desarrollo industrial principalmente se ve constreñido por una estructura totalmente subordinada, latifundista. Otra de las cosas que sucede durante este periodo también es una crisis en la balanza de pagos, y tenemos que tener en cuenta que, ¿por qué se da esto? Porque la industria liviana dependía de las importaciones de bienes de capital y materias primas industriales y de fondos provistos por las exportaciones agropecuarias. De esta manera, justamente la actividad se empieza a ver limitada por la competencia estadounidense, por el creciente proteccionismo europeo y por justamente el deterioro en los términos de intercambio. Es un periodo de, como les decía, ¿no?, de oscilación que se da entre momentos de auge de industrial seguidos de crisis. Y durante estos periodos de crisis lo que se hace es llevar adelante políticas de ajuste con devaluación, y la economía lo que seguía haciendo es rindiendo tributos al sector agroexportador y al capital financiero internacional. Eso de alguna manera imposibilitaba o disminuía las posibilidades de desarrollo industrial. Es interesante también, durante este periodo se lleva adelante un proceso de concentración y extranjerización de la industria que afecta al empresariado nacional y fomenta una distribución regresiva del ingreso. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, este proceso de concentración en lo que sucede en la política desarrollada con los ingenios azucareros, que justamente favorece la concentración de monopolios, ¿no? De alguna manera, planteándolo en esos términos. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán se cierran masivamente ingenios. No pasa lo mismo en Jujuy, porque en Jujuy era menor la cantidad quizás no había tantos ingenios chiquitos como en Tucumán, pero sí en Tucumán este proceso es muy claro, y justamente esto lo que favorece es la mayor concentración de poder económico, ¿no?, de poder monopólico en ciertas industrias, ¿no?, en ciertas empresas, por ejemplo. Como les decía, bueno, ya lo nombramos varias veces, las políticas de alineamiento con Washington. A ver, Rapoport explica esta parte, este periodo, como, por un lado, conductas autonomistas que se conjugan con el nacionalismo económico y políticas de aperturistas que pugnan por una asociación con las grandes potencias. Pero ya vamos a ver que Rapoport de alguna manera lo que dice es que no se buscaba en sí, si bien hay como momentos de conductas de mayor autonomía, no se buscaba en sí la autonomía en sí misma, sino lo que de alguna manera se planteaba es diversificar la dependencia, dice él. Bueno, también este periodo lo podemos caracterizar posteriormente, ¿no?, como un periodo de crisis de la hegemonía estadounidense, de las políticas proteccionistas de la Comunidad Europea, de los sectores terratenientes financieros e industriales, buscan en este sentido afirmar las conexiones con la Unión Soviética y con el este europeo, ganando así mayores mercados para las exportaciones argentinas. Esto va a ser bien interesante porque de alguna manera, por ejemplo, Rapoport plantea que se da un proceso de relacionamiento con el este por parte de gobiernos de derecha. ¿Profe? Sí. Ahí tiene que ver la FOTIA, la Federación Obrera Tucumana de la industria azucarera, ¿verdad? Sí, tal cual. En este periodo que yo les hablaba de concentración, sí,
surge también la FOTIA como un organismo fundamental en el sentido de proteger de alguna manera los intereses, ¿no? de los obreros. A ver, voy a parar 2 segundos ahí, así pongo